La personalidad creadora de Abraham Maslow, capítulo 9, apuntes sobre la psicología del ser. Una nota al pie dice, estos fragmentos todavía no están en su versión acabada ni forman una estructura completa. Los escribí durante el desempeño de mi cargo como Andrew K. Visiting Fellow en el Western Behavioral Science Institute, La Jolla, California, en 1961. Primero, definición de la psicología del ser por su contenido, problemas y jurisdicciones. Entre paréntesis, también podría denominarse ontopsicología, psicología trascendental, psicología de la perfección, psicología de los fines. 1. Trata de fines, entre paréntesis, más que de medios o instrumentos. De estados fines, experiencias fines, entre paréntesis, satisfacciones y goces intrínsecos. De personas en cuanto fines en sí mismas, entre paréntesis, sagradas, únicas, no comparables, tan valiosas como toda otra persona, más que como instrumentos o medios para un fin. De técnicas de conversión de medios en fines, de transformación de actividades como medios en actividades como fines. Se ocupa de los objetos per se, tal y como son en su propia naturaleza, en la medida en que se autovalidan, en que son intrínsecamente válidos, inherentemente valiosos, valiosos per se, sin necesidad de justificación. Estados de aquí y ahora, en los cuales el presente se vive plenamente, per se, entre paréntesis, como fin en sí mismo, y no como repetición del pasado o preludio para el futuro. 2. Tiene que ver con estados de finis y de telos, es decir, de consumación, culminación, finalidad, conclusión, totalidad, acabamiento, entre paréntesis, estados en que no falta nada, no se necesita o quiere nada más, no es posible el mejoramiento. Estados de pura felicidad, gozo, dicha, transporte, éxtasis, plenitud, realización, estados de esperanzas colmadas, problemas resueltos, deseos concedidos, necesidades satisfechas, objetivos alcanzados, sueños hechos realidad. Estar ya allí, haber llegado en lugar de esforzarse por llegar. Experiencias cumbre, estados de puro éxito, entre paréntesis, desaparición transitoria de toda negación. 2a. Estados de infelicidad, de consumación y finalidad trágica, en la medida en que fructifican en un conocimiento del ser. Estados de fracaso, de desesperanza, desesperación, derrumbe de las defensas, fracaso agudo del sistema de valores, confrontación aguda con la culpa real, pueden forzar la percepción de la verdad y la realidad, entre paréntesis, ya no como medio, sino como fin, en ciertos casos en que hay suficiente fuerza y coraje. 3. Estados sentidos o percibidos como perfectos, conceptos de perfección,
ideales, modelos, límites, ejemplares, definiciones abstractas. El ser humano en cuanto potencialmente es o es posible concebirlo como perfecto, ideal, modelo, auténtico, plenamente humano, paradigmático, deiforme, ejemplar, o en cuanto tiene potencialidades y vectores en estas direcciones, abre paréntesis, el hombre tal como podría ser o es potencialmente en condiciones óptimas, los límites ideales del desarrollo humano a los que se acerca sin jamás alcanzarlos de modo permanente, cierra paréntesis, su destino, sino, ambas con mayúscula inicial. Estas potencialidades humanas ideales, extrapoladas de los objetivos ideales de largo alcance de la psicoterapia, educación, enseñanza familiar, producto final del crecimiento, autodesarrollo, etc. Entre paréntesis, véase, entre comillas, operaciones que definen los valores del ser. Trata de definiciones de lo esencial, definiciones y esencial con mayúscula inicial, y con las características definitorias del ser humano, su naturaleza, su, entre comillas, esencia intrínseca o, entre comillas, esencia íntima, su esencia, sus potencialidades existentes en el presente, sus sine qua non, entre paréntesis, instintos, constitución, naturaleza biológica, naturaleza intrínseca e inherente. Todo esto posibilita la definición, entre paréntesis, cuantitativa de, entre comillas, plena humanidad, entre comillas, grado de disminución humana. Antropología filosófica en el sentido europeo. Diferenciar el sine qua non, las características definitorias, entre paréntesis, del concepto de, entre comillas, lo humano, del ejemplo, entre paréntesis, modelo, idea platónica, posibilidad ideal, idea perfecta, héroe, patrón o matriz. Repito sin los paréntesis, diferenciar el sine qua non, las características definitorias, del ejemplo. Lo primero es lo mínimo, lo segundo lo máximo, lo puro, el ser estático que primero trata es de devenir, devenir con mayúscula inicial. Lo primero tiene muy pocas condiciones de pertenencia a la clase. Por ejemplo, el ser humano es un bípedo sin plumas. La pertenencia a la clase es también todo o nada. Se está dentro o fuera. 4. Estados de falta de deseo, de objetivos, de necesidades de, entre paréntesis, de la deficiencia, de motivos, confrontación, esfuerzo, de placer en la recompensa, de haber sido satisfecho, obtención de beneficios, entre paréntesis, capaz, por consiguiente, abre comillas, de perder totalmente de vista los propios intereses, deseos, objetivos y renunciar así a la propia personalidad, totalmente y por un tiempo, para persistir como sujeto puramente cognoscitivo, con una clara visión del mundo. Cierra comillas, Schopenhauer, cierra paréntesis. 4a. Estados de ausencia de temor, estados libres de ansiedad, coraje, naturaleza humana que fluye libremente sin trabas, inhibiciones y restricciones. Ni restricciones. 5. Metamotivación, entre paréntesis, dinámica de la acción cuando todas las necesidades de, carencias, deseos,
han sido satisfechos. Motivación del desarrollo, conducta, entre comillas, inmotivada, expresión, espontaneidad. 5A. Estados y procesos de pura creatividad, entre paréntesis, primaria y o integrada. Pura actividad aquí y ahora, entre paréntesis, entre comillas, liberación del pasado o del futuro en la medida en que eso es posible. Improvisación, adecuación mutua entre la persona y la situación, entre paréntesis, problema, que se acerca a la fusión persona-situación como límite ideal. 6. Estados descriptivos, empíricos, entre paréntesis, descritos clínica, personológica o psicométricamente, del cumplimiento de la promesa, entre paréntesis, destino, vocación, sino o llamada, del yo, entre paréntesis, autorrealización, madurez, la persona plenamente evolucionada, salud psicológica, autenticidad, logro del, entre comillas, yo real, individuación, personalidad creativa, identidad, realización o actualización de lo potencial. 7. Conocimiento del ser, entre paréntesis, conocimiento B. Transacciones con la realidad extrapsíquica centradas en la naturaleza de esta realidad más que en la naturaleza o el interés del yo cognosciente. Penetración en la esencia de las cosas o personas. Lucidez. 7A. Condiciones en las que se da el conocimiento del ser. Experiencias cumbres. Experiencias nadir o de desolación. Conocimiento B ante la muerte. Conocimiento B durante una regresión psicótica aguda. Discernimientos terapéuticos como conocimiento B. Miedo y evasión del conocimiento B. Peligros del conocimiento B. 1 entre paréntesis. Naturaleza del percepto en el conocimiento B. Naturaleza de la realidad según se la describe y se la extrapola idealmente en el conocimiento B, es decir, en condiciones, entre comillas, óptimas. La realidad concebida como independiente del que percibe. La realidad sin abstraer. Entre paréntesis, véase nota sobre conocimiento B y conocimiento D. 2 entre paréntesis. La naturaleza del perceptor en el conocimiento B. Verídica porque es desapegada, carente de deseo, desprendida, entre comillas, desinteresada, taoísta, sin miedo, aquí y ahora. Entre paréntesis, véase nota sobre percepción inocente, receptiva, humilde, entre paréntesis, no arrogante, sin idea de provecho egoísta, etc. Nosotros como los perceptores más eficaces de la realidad. 8. Trascendencia del tiempo y del espacio. Estados en los que estos se olvidan, entre paréntesis, absorción, atención focal, fascinación, experiencias cumbre, experiencias de nadir, y en los que no vienen al caso, obstruyen o dañan. Cosmos, personas, objetos, experiencias vistas desde su ser intemporal, eterno, inespacial, universal, absoluto, ideal. 9. Lo sagrado, sublime, óntico, espiritual, trascendente, eterno, infinito, santo, absoluto. Estados de temor sagrado, de adoración, de ofrenda, etc. Estados, entre comillas, religiosos en tanto que naturalistas.
mundo cotidiano, objetos, personas vistas bajo el aspecto de eternidad, vida unitiva, conciencia unitiva, estados de fusión de lo temporal y lo eterno, de lo local y lo universal, de lo relativo y lo absoluto, del hecho y el valor. 10. Estados de inocencia, entre paréntesis, utilizando al niño o al animal como paradigma. Entre paréntesis, véase conocimiento B. Entre paréntesis, utilizando a personas maduras, sabias y autorrealizadoras como paradigma. Percepción inocente, abre paréntesis, idealmente no discriminación entre lo importante y lo no importante, todo igualmente interesante, todo igualmente probable, menos diferenciación entre fondo y figura, solo estructuración y diferenciación rudimentarias del entorno, menos distinción entre medios y fines al tender todo a ser igualmente valioso, ausencia de futuro, pronósticos o presagios y por consiguiente de sorpresas, aprensiones, desencantos, expectativas, predicciones, ansiedades, ensayos, preparativos o preocupaciones. Puede ocurrir una cosa tanto como cualquier otra. Receptividad no interferente, aceptación de lo que suceda. Escasa elección, preferencia, selección, discriminación. Escasa distinción entre lo que viene o no al caso. Poca abstracción. Maravilla. Cierra paréntesis. Conducta inocente, abre paréntesis. Espontaneidad, expresividad, impulsividad. Falta de miedo, controles o inhibiciones. Sin astucias o motivos ulteriores. Honestidad, intrepidez. Sin propósito, planificación, premeditación o ensayo. Humilde, entre paréntesis, no arrogante. Sin impaciencia, entre paréntesis, cuando se desconoce el futuro. Sin impulso de mejorar el mundo o reconstruirlo. Entre paréntesis, la inocencia coincide mucho con el conocimiento B. Tal vez resulten ser idénticos en el futuro. 11. Estados que tienden hacia un holismo esencial, la totalidad del cosmos, de la realidad, vista de modo unitario. En la medida en que todo es todo, en que cualquier cosa se relaciona con todo lo demás, en que toda la realidad es una sola cosa que percibimos desde diversos ángulos. La conciencia cósmica de Book, la percepción fascinada de una porción del mundo como si fuera el mundo entero. Técnicas para ver algo como si fuera todo lo que hay, por ejemplo, en arte y fotografía, cortar, magnificar, ampliar, etc. Entre paréntesis, aislando al objeto de todas sus relaciones, contextos, enclaves, lo que nos permite verlo en sí mismo como algo absoluto y nuevo. Ver todas sus características en lugar de abstraer en función de la utilidad, peligro, conveniencia, etc. El ser de un objeto es el objeto entero. La abstracción lo ve necesariamente desde el punto de vista de los medios y lo saca de la esfera de lo per se. Trascendencia de la separación, discontinuidad, exclusión mutua y principio del tercero excluido. 12. Las características, entre paréntesis, o valores, observadas o extrapoladas del ser. Paréntesis, véase la lista de los valores del ser. La esfera del ser, la conciencia unitiva,
Véanse las notas adjuntas para las operaciones que definen los valores del ser. Entre paréntesis, sección cuarta. 13. Todos los estados que resuelven, entre paréntesis, trascienden, combinan, fusionan, integran las dicotomías, entre paréntesis, polaridades, opuestos, contradictorios, como por ejemplo egoísmo y generosidad, razón y emoción, impulso y control, confianza e imposición, consciente e inconsciente, intereses opuestos o antagónicos, felicidad y tristeza, sonrisas y lágrimas, trágico y cómico, apolíneo y dionisíaco, romántico y clásico, etc. Todos los procesos de integración que transforman las oposiciones en sinergias, por ejemplo, amor, arte, razón, humor. 14. Todos los estados sinérgicos, entre paréntesis, en el mundo, sociedad, personas, naturaleza, yo, etc. Estados en que el egoísmo pasa a ser lo mismo que el altruismo, abre paréntesis, cuando al perseguir, entre comillas, fines egoístas, debo beneficiar a los demás, y cuando al ser altruista me beneficio, es decir, cuando la dicotomía se resuelve y trasciende. Cierra paréntesis. Estados de la sociedad en que la virtud compensa, es decir, que es recompensada tanto extrínseca como intrínsecamente, cuando no es muy difícil ser virtuoso, inteligente, lúcido, hermoso o sincero. Todos los estados que promueven y alientan la actualización de los valores del ser. Estados en los que es fácil ser bueno, que disuaden del resentimiento, la contravaloración y la contramoralidad, entre paréntesis, odio y temor a la excelencia, verdad, bondad, belleza, etc. Todos los estados que incrementan la correlación entre verdad, bondad, belleza, etc. y las acercan a su unidad ideal. 15. Estados en que la circunstancia humana, entre paréntesis, dilema existencial, todas las palabras, las 4, circunstancia humana, dilema existencial, con mayúscula inicial. Retomo, estados en que la circunstancia humana, dilema existencial, se soluciona, integra, trasciende u olvida transitoriamente, como en las experiencias cumbre, el humor existencial, el, entre comillas, final feliz, el triunfo de la justicia del ser, la, entre comillas, buena muerte, el amor al ser, el arte del ser, la tragedia o comedia del ser, todos los momentos, actos o percepciones de integración, etc. Segundo, comparación de los distintos modos en que se ha usado el término ser en, entre comillas, título de libro de Maslow, el hombre autorrealizado. 1. Se ha utilizado para referirse al cosmos entero, a todo lo existente, a toda la realidad. En las experiencias cumbre, en estados de fascinación, de atención focal, la atención puede centrarse en un solo objeto o persona ante el cual se reacciona, entre comillas, como si fuera todo el ser, la totalidad de la realidad. Esto implica que todo está holísticamente interrelacionado. La única cosa total y completa que hay es el cosmos entero.
Cualquier otra cosa es parcial, incompleta, está aislada de sus lazos y relaciones intrínsecas en beneficio de una conveniencia momentánea y práctica. También se refiere a la conciencia cósmica, ambos términos con mayúscula inicial, e implica además la integración jerárquica en lugar de la división. 2. Se refiere a la, entre comillas, esencia íntima, a la naturaleza biológica del individuo. Abre paréntesis, sus necesidades, capacidades y preferencias básicas, su naturaleza irreductible, su, entre comillas, yo real, entre paréntesis, Horney, su naturaleza inherente, esencial, intrínseca, a la identidad, puesto que la, entre comillas, esencia íntima abarca tanto a la especie, entre paréntesis, todo bebé tiene necesidad de ser amado, como a la individualidad, entre paréntesis, solo Mozart era perfectamente mozartiano. Esta expresión puede significar, entre comillas, ser plenamente humano y o, entre comillas, ser perfectamente idiosincrático. 3. El término ser puede significar la, entre comillas, expresión de la propia naturaleza, más bien que confrontación, esfuerzo, voluntad, control, interferencia, dominio. Entre paréntesis, en el sentido en que un gato es un gato, como contraste con el sentido en que quien personifica a una mujer es una mujer o una persona tacaña, entre comillas, intenta ser generosa. Se refiere a la espontaneidad sin esfuerzo, entre paréntesis, tal como una persona inteligente expresa su inteligencia o un bebé se comporta como tal, que permite que la naturaleza más íntima y profunda se transparente en la conducta. Puesto que la espontaneidad es difícil, a la mayoría de las personas se las puede considerar, entre comillas, personificadores de lo humano, es decir, que, entre comillas, intentan ser lo que consideran humano, más que ser simplemente lo que son. Implica, por consiguiente, sinceridad, desnudez, autodescubrimiento. La mayoría de los psicólogos que la han utilizado caen, entre paréntesis, encubiertamente, en el supuesto oculto e insuficientemente investigado de que la neurosis no es parte de la naturaleza profunda, de la esencia íntima, del ser real de la persona, sino más bien una capa superficial de la personalidad que oculta o desfigura el yo real. Es decir, que la neurosis es una defensa contra el ser real, contra la propia naturaleza profunda y biológica. Entre comillas, intentar ser quizá no sea tan bueno como, entre comillas, ser, entre paréntesis, expresar, pero es mejor que no intentar, mejor que la desesperanza, la no confrontación, la renuncia. 4. El término ser puede referirse al concepto de, entre comillas, ser humano, entre comillas, caballo, etc. Tal concepto tiene características definitorias, incluye o excluye de su pertenencia mediante operaciones específicas. Para la psicología humana, esto tiene sus limitaciones, ya que cualquier persona puede concebirse o bien como un miembro, un ejemplo del concepto o clase, entre comillas, ser humano,
o bien como el miembro exclusivo de la única clase, entre comillas, Addison J. Sims. El concepto de clase también puede utilizarse en dos sentidos sumamente opuestos, mínimo o máximo. La definición mínima de la clase es tal que prácticamente no se excluye a nadie. Esto no nos da ninguna base para clasificar cualitativamente o discriminar en ningún sentido a los seres humanos. Se es o no se es miembro de la clase, se está dentro o fuera. No es posible ningún otro estado. O bien la clase se define por sus ejemplares perfectos, entre paréntesis, modelos, héroes, posibilidades ideales, ideas platónicas, extrapolaciones a límites y posibilidades ideales. Este uso tiene muchas ventajas, pero no debemos olvidar su cualidad abstracta y estática. Hay una profunda diferencia entre la descripción cuidadosa de los mejores seres humanos reales que puedo encontrar, entre paréntesis las personas autorrealizadoras, ninguno de los cuales es perfecto, y la descripción del ideal, lo perfecto, el concepto puro del ejemplar, construido al extrapolar los datos descriptivos de las personas imperfectas y reales y proyectarlos en un futuro hipotético. El concepto de personas autorrealizadoras describe no solo a las personas, sino también el límite ideal al que se aproximan. Esto no debería presentar ninguna dificultad. Estamos acostumbrados a los planos y diagramas de, entre comillas, la máquina de vapor o, entre comillas, el automóvil, sin que nunca se los confunda, por ejemplo, con una fotografía de mi automóvil o de tu máquina de vapor. Tales definiciones conceptuales nos dan la posibilidad de distinguir lo esencial de lo periférico, entre paréntesis, accidental, superficial, no esencial, así como criterios para discriminar lo real de lo no real, lo verdadero de lo falso, lo necesario de lo dispensable o prescindible, lo eterno y permanente de lo pasajero, lo invariable de lo variable. 5. El término ser puede significar el, entre comillas, fin del desarrollo, crecimiento y devenir. Se refiere al producto final o límite, al objetivo o telos del devenir más que a su proceso, como en la siguiente frase, abre comillas. De este modo, las psicologías del ser y del devenir pueden reconciliarse y el niño, siendo simplemente él mismo, puede no obstante avanzar y crecer, cierra comillas. Esto se parece mucho a la causa final, telos o producto final de Aristóteles, al sentido en que una bellota tiene ya en su naturaleza el roble en que va a convertirse. Abre paréntesis. Esto, sin embargo, es engañoso debido a nuestra tendencia a antropomorfizar y afirmar que la bellota, entre comillas, intenta crecer. Pero no es así. Simplemente, entre comillas, es un niño. Así como Darwin no podía usar la palabra, entre comillas, intentar para explicar la evolución, también debemos nosotros evitar su uso y explicar el crecimiento hacia sus límites como un epifenómeno de su ser, como subproductos, entre comillas, ciegos de los mecanismos y procesos contemporáneos. Cierra paréntesis. Tercero, los valores del ser, entre paréntesis, como descripciones del mundo percibido en las experiencias cumbre. Las características del ser son también los valores del ser.
abre paréntesis, son equiparables a las características de las personas plenamente humanas, a sus preferencias, a las características de la identidad en las experiencias cumbre, del arte ideal, los niños ideales, las demostraciones matemáticas ideales, de los experimentos, teorías, ciencia y conocimiento ideales, a los objetivos de largo alcance de todas las psicoterapias ideales, entre corchetes, no interferencia taoísta, a los objetivos de largo alcance de la educación humanista, de la expresión de ciertas clases de religión, a las características del entorno y de la sociedad idealmente buenas. 1. Verdad, sinceridad, realidad, entre paréntesis, desnudez, simplicidad, riqueza, esencialidad, deber ser, belleza, pureza, consumación pura y no adulterada. 2. Bondad, entre paréntesis, rectitud, deseabilidad, deber ser, justicia, benevolencia, sinceridad. Entre paréntesis, la amamos, deseamos y aprobamos. 3. Belleza, entre paréntesis, exactitud, forma, vida, simplicidad, riqueza, integridad, perfección, consumación, unicidad, sinceridad. 4. Integridad, entre paréntesis, unidad, integración, tendencia a la unificación, interconexión, simplicidad, organización, estructura, orden, no disociación, sinergia, tendencias homónomas e integradoras. 4a. Trascendencia de las dicotomías, entre paréntesis, aceptación, resolución, integración o trascendencia de dicotomías, polaridades, opuestos, contradicciones. Sinergia, entre paréntesis, es decir, transformación de las oposiciones en unidades, de los antagonistas en socios que colaboran y se mejoran mutuamente. 5. Vida, entre paréntesis, proceso, no muerte, espontaneidad, autorregulación, pleno funcionamiento, cambia y sin embargo permanece la misma, se expresa. 6. Peculiaridad, entre paréntesis, idiosincrasia, individualidad, incomparabilidad, novedad, cualidad, talidad, no se parece a nada. 7. Perfección, nada, entre paréntesis, nada superfluo, nada falta, todo en el lugar que le corresponde, inmejorable, justo lo que tiene que ser, conveniencia, justicia, consumación, nada más allá, deber ser. 7a. Necesidad, entre paréntesis, inevitabilidad, debe ser precisamente así, que no cambie en lo más mínimo, y está bien que sea como es. 8. Consumación, entre paréntesis, acabamiento, terminación, justicia, fin, no más cambios de la Gestalt, realización, finis y telos, nada falta o está ausente, totalidad, cumplimiento del destino, cese, culminación o cierre, muerte antes del renacimiento, cese y consumación del crecimiento y desarrollo. 9. Justicia, entre paréntesis, equidad, deber ser, educación, cualidad arquitectónica, necesidad, inevitabilidad, desinterés, no parcialidad. 9a. Orden,
entre paréntesis, legitimidad, rectitud, nada superfluo, perfectamente dispuesto. 10. Simplicidad, dos puntos, entre paréntesis, sinceridad, desnudez, esencialidad, abstracto, inconfundible, estructura esqueletal esencial, el corazón del asunto, contundencia, solo lo que es necesario, sin adornos, nada extra o superfluo. 11. Riqueza, dos puntos, entre paréntesis, diferenciación, complejidad, intrincamiento, totalidad, nada ausente u oculto, todo ahí, entre comillas, no importancia, es decir, todo es igualmente importante, nada es sin importancia. Todo se deja tal como está, sin mejorarlo, simplificarlo, abstraerlo o reordenarlo. 12. Falta de esfuerzo, dos puntos, entre paréntesis, facilidad, ausencia de tensión, esfuerzo o dificultad, gracia, funcionamiento perfecto y bello. 13. Carácter lúdico, dos puntos, entre paréntesis, diversión, gozo, entretenimiento, alegría, exuberancia, sin esfuerzo. 14. Autosuficiencia, dos puntos, autonomía, independencia, solo se necesita a sí mismo para ser él mismo, autodeterminación, trascendencia del entorno, separación, vive de acuerdo con sus propias leyes, identidad. Cuarto, operaciones que definen el significado de los valores del ser de modo verificable. 1. Concebidos en primer lugar como características de las personas autorrealizadoras, entre paréntesis, psicológicamente sanas, tal como se describen ellas mismas y como las perciben el investigador y las personas allegadas a ellas. Abre paréntesis. Valores 1, 2, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, un signo de interrogación entre paréntesis, 8, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, y también la lucidez, aceptación, trascendencia del ego, conocimiento no mediatizado, más experiencias cumbre, Gemeinschaftsgefühl, amor al ser, respeto por el ser, creatividad. Cierra paréntesis. 2. Concebidos como preferencias, elecciones, aspiraciones, valores de las personas autorrealizadoras para ellas mismas, otras personas y el mundo, entre paréntesis, dado un entorno y un selector suficientemente buenos. Existe la probabilidad de que muchas más personas que las autorrealizadoras tengan las mismas preferencias, aunque sean menos marcadas y necesiten un entorno y unos selectores con muy buenas condiciones. La probabilidad de preferir cualquiera o todos los valores del ser aumenta con el incremento de A, la salud psicológica del selector, B, la sinergia del entorno y C, la fuerza, coraje, vigor y confianza en sí mismo del selector. Hipótesis, dos puntos. Los valores del ser son aquellos que muchas personas, entre paréntesis, la mayoría, todas, ansían profundamente, entre paréntesis, descubribles en la terapia profunda. Hipótesis, dos puntos,
Los valores del ser proporcionan las fundamentales satisfacciones, sea que los busquemos, prefiramos o ansiemos conscientemente o no. Reportan sentimientos de perfección, consumación, realización, serenidad, cumplimiento del destino, etc. También producen buenos efectos, entre paréntesis, terapéuticos y de crecimiento. Una nota al pie dice, véase el capítulo 3 de El hombre autorrealizado, Editorial Cairós, Barcelona, 1972. 3. Relatados al investigador como característicos del mundo, entre paréntesis, o como tendencias hacia tales características, percibidas en las experiencias cumbre por quienes las han tenido, entre paréntesis, es decir, el modo como aparece el mundo en las diversas experiencias cumbre. Estos datos están respaldados en general por las narraciones habituales en la bibliografía sobre experiencias místicas, amorosas, estéticas, creativas, paternales y de parto, de discernimiento intelectual o terapéuticos, entre paréntesis, no siempre, deportes atléticos, experiencias corporales, entre paréntesis, a veces, y en ciertos aspectos de los escritos religiosos. 4. Presentados al investigador como característicos del yo por las experiencias cumbre, entre paréntesis y entre comillas, experiencias de identidad aguda, entre paréntesis, todos los valores con la posible excepción del 9 más la creatividad, cualidad de aquí y ahora. Sin embargo, lo que puede tomarse como ejemplificación de 5, 7, 12. Comunicación poética. 5. Observados por el investigador como característicos de la conducta de quienes tienen experiencias cumbre, entre paréntesis, lo mismo que el número 4 precedente. 6. Lo mismo vale para otras formas de conocimiento del ser cuando hay la suficiente fuerza y coraje, por ejemplo, algunas experiencias al pie de la montaña, algunas experiencias de nadir y de desolación, abre paréntesis, regresión psicótica, confrontación con la muerte, destrucción de defensas, ilusiones o sistemas de valores, tragedia y experiencias trágicas, fracasos, confrontaciones con la condición humana o dilema existencial, cierra paréntesis, algunos discernimientos intelectuales y filosóficos, construcciones y elaboraciones, conocimiento del ser del pasado, entre paréntesis y entre comillas, incorporación del pasado. Esta, entre comillas, operación o fuente de datos no es suficiente por sí misma, necesita varias validaciones. A veces confirma los descubrimientos con otras operaciones, a veces las contradice. 7. Observadores como características del, entre comillas, buen arte. Abre paréntesis. Entre comillas, bueno, en tanto significa, entre comillas, preferido por este investigador. Cierra paréntesis. Por ejemplo, pintura, escultura, música, danza, poesía y otras artes literarias. Entre paréntesis, todos los valores excepto el 9 y partes del 7 y 8. Un experimento piloto, 2 puntos. Cuadros no figurativos hechos por niños y evaluados por jueces artísticos con un máximo de 10 puntos para el, entre comillas, el de mayor calidad estética general y un mínimo de 1 punto para, entre comillas, el de menor calidad estética general. Otro grupo de jueces los valora con la misma escala de puntuación según su, entre comillas, integridad, otros según su, entre comillas, viveza, otros según su, entre comillas, peculiaridad.
las 4 variables se correlacionan positivamente. Una investigación piloto, 2 puntos. Da la impresión de que mediante el examen de cuadros o eventos es posible ofrecer un juicio más que probable acerca de la salud del artista. Hipótesis verificable, 2 puntos. Que la correlación entre belleza, sabiduría y bondad y salud psicológica aumenta con los años. Evaluación a lo largo de décadas sucesivas de la salud, belleza, bondad y sabiduría de las personas. Cada evaluación hecha por un conjunto diferente de jueces. La correlación debería ser positiva de principio a fin y debería ser más elevada para las personas que pasan de los 30, más aún para quienes pasan de los 40, etc. Hasta ahora, la hipótesis está respaldada por observaciones informales. Hipótesis, 2 puntos. Una calificación de novelas según los 15 valores del ser mostrará que las novelas, entre comillas, flojas, entre paréntesis, estimadas así por los jueces, están menos próximas a los valores B que las, entre comillas, buenas. Lo mismo sucede con la música, entre comillas, buena y mala. Los enunciados no normativos también son posibles. Por ejemplo, ¿qué pintores, qué palabras, qué clase de baile intensifican, refuerzan o ejemplifican la individualidad, sinceridad, autosuficiencia u otros valores B? También, ¿qué libros y poemas prefieren las personas más maduras? ¿Hasta qué punto es posible utilizar a las personas sanas como, entre comillas, pruebas biológicas, abre paréntesis, que perciben y seleccionan con más sensibilidad y eficacia los valores B como canarios en una mina de carbón? 8. Lo poco que sabemos sobre las características y determinantes del aumento y disminución de la salud psicológica en niños de todas las edades en nuestra cultura indica en general que el incremento de la salud significa la progresión hacia diversos y tal vez hacia todos los valores B. Las, entre comillas, buenas condiciones externas en la escuela, familia, etc., se pueden definir entonces como las que propician la salud psicológica o el acercamiento a los valores B. Si lo planteamos en términos de hipótesis verificables, significaría que, por ejemplo, los niños más sanos psicológicamente son más sinceros, entre paréntesis hermosos, virtuosos, integrados, etc., que los niños menos sanos, midiendo la salud mediante tests proyectivos, muestras de conducta, entrevistas psiquiátricas o ausencia de síntomas neuróticos clásicos. Hipótesis, 2 puntos. Los maestros psicológicamente más sanos deberían motivar en sus estudiantes un acercamiento a los valores B. Pregunta en estilo no normativo, 2 puntos. ¿Qué condiciones aumentan y cuáles disminuyen la integración en los niños? O la sinceridad, belleza, naturaleza lógica, autosuficiencia, etc. 9. Las demostraciones matemáticas, entre comillas, buenas, entre paréntesis, valor 2, o, entre comillas, elegantes, representan el máximo de simplicidad, verdad abstracta, perfección, consumación y orden. Pueden ser y a menudo son muy hermosas. Una vez efectuadas, parecen fáciles y son fáciles. Este movimiento hacia, ansiedad de, amor por, admiración por, incluso en algunas personas necesidad de perfección, etc., encuentra su paralelo aproximado en todos los constructores de máquinas, mecánicos, ingenieros de producción, fabricantes de herramientas, carpinteros, especialistas en administración y organización de negocios, ejército, etc.
ellos también muestran drang nach, los anteriores valores B. Esto debería ser mensurable en función de las elecciones entre, por ejemplo, una máquina simple y elegante y otra innecesariamente compleja, un martillo bien equilibrado y otro desequilibrado, una máquina en, entre comillas, pleno funcionamiento y otra que funciona parcialmente, etc. Los mecánicos y carpinteros más sanos deberían mostrar espontáneamente mayor preferencia por los valores B en todos sus productos, que deberían alcanzar mayor grado de preferencia, venderse a un precio más elevado, etc., que los productos menos próximos a los valores B de mecánicos y carpinteros menos evolucionados y desarrollados. Algo semejante vale probablemente también para el buen experimento, la buena teoría y la buena ciencia en general. Es probable que un importante determinante del uso del término bueno en estos contextos sea más cercano a los valores B, más o menos en el mismo sentido en que lo es para las matemáticas. 10. Sean de la escuela que fueren, cuando se les insta a hablar de los objetivos fundamentales de la psicoterapia, la mayoría de los psicoterapeutas, abre paréntesis, que trabajan con técnicas de insight y descubrimiento en un espíritu taoísta y no autoritario, cierra paréntesis, hablan incluso hoy de la persona plenamente humana, auténtica, autorrealizadora, individuada o de algo parecido, tanto en un sentido descriptivo como en el del concepto abstracto e ideal. Si se les insiste para que den más detalles, expondrán generalmente todos los valores B: honestidad, buena conducta, integración, espontaneidad, progresión hacia el pleno desarrollo, madurez y armonización de las potencialidades, ser lo que se es plenamente en esencia, ser todo lo que uno puede ser y aceptar el propio yo más profundo en todos sus aspectos, desempeño fácil y sin esfuerzo, habilidad de jugar y disfrutar, independencia, autonomía y autodeterminación. Dudo que ningún terapeuta pusiera serias objeciones a todo esto, si bien algunos tal vez quisieran añadir más cosas. Las pruebas más sólidas de los efectos reales de la psicoterapia, con y sin éxito, provienen del grupo de Rogers, y todas ellas, sin excepción por lo que sé, sostienen o son compatibles con la hipótesis de que los valores B constituyen los objetivos de largo alcance de la psicoterapia. Esta operación, es decir, antes y después de la psicoterapia, puede servir para verificar la hipótesis todavía no comprobada de que el paciente también, esta operación, es decir, antes y después de la psicoterapia, puede servir para verificar la hipótesis todavía no comprobada de que la terapia también acrecienta la belleza del paciente, así como su sensibilidad, anhelo y disfrute de la belleza. Un conjunto de hipótesis paralelas sobre el humorar también es verificable. Experimento piloto, 2 puntos. Observaciones no cuantificadas obtenidas a lo largo de 2 años de experimentos con un grupo de terapia. Tanto los chicos como las chicas universitarios parecían más bellos, tanto a mí como a ellos mismos, y de hecho se volvieron más bellos y atractivos según el juicio de personas ajenas al grupo, gracias al incremento del amor propio, del respeto por sí mismos y del placer en complacer a los miembros del grupo, ya que les amaban más. En general, si recalcamos el aspecto descubridor de la terapia, entonces todo aquello que revela ya estaba de algún modo allí.
Por consiguiente, todo lo que emerja o se revele mediante la terapia de descubrimiento es muy probablemente constitucional, temperamental o genéticamente intrínseco al organismo, es decir, que su esencia, su realidad más profunda, viene dada biológicamente. Con ello se prueba, o al menos se indica, que lo que se disipa con la terapia de descubrimiento no es intrínseco o inherente, sino más bien accidental, superficial, adquirido por o impuesto en el organismo. Todas las pruebas del caso que indican que los valores B se refuerzan o actualizan mediante la terapia de descubrimiento refuerzan en consecuencia la creencia en que estos valores B son atributos o características definitorias de la más profunda, esencial e intrínseca naturaleza humana. Esta proporción general es en principio verificable. La técnica de acercarse y apartarse de, que utiliza Rogers en la terapia, nos ofrece una amplia gama de posibilidades de investigar qué es lo que ayuda en el acercamiento a o alejamiento de los valores B. 11. Los objetivos de largo alcance de la educación creativa, humanista o de toda la persona, especialmente la educación no verbal, arte, danza, coinciden considerablemente con los valores B y tal vez resulten ser idénticos, con la adición de toda clase de factores psicoterapéuticos que son quizá medios más que fines. Es decir, esta clase de educación persigue semiconscientemente la misma clase de resultados que la psicoterapia ideal. Todas las clases de investigaciones que se han llevado y se llevarán a cabo sobre los efectos de la terapia pueden, por consiguiente, establecer en principio un paralelo con la educación, entre comillas, creativa. Como sucede con la terapia, también con la educación se atisba la posibilidad de lograr un concepto normativo y aplicable. Abre paréntesis. Es buena aquella educación que mejor actualiza el ser del estudiante, es decir, que le ayuda a ser más sincero, bueno, hermoso, integrado, etc. Esto, cierra paréntesis, esto es también probablemente cierto para la educación superior, si se excluye la adquisición de técnicas y habilidades o se la ve solo como un medio para fines del ser esenciales. 12. Más o menos lo mismo vale para ciertas versiones de las grandes religiones teístas y monoteístas, así como para sus versiones tanto legalistas como místicas. En conjunto propagan a. Un Dios que es la personificación de la mayoría de los valores del ser. B. El hombre ideal, religioso y santo es aquel que mejor ejemplifica o al menos anhela estos mismos valores B, entre comillas, divinos. C. Todas las técnicas, ceremonias, rituales, dogmas pueden concebirse como medios para la consecución de estos fines. D. El cielo es el estado, lugar o momento del logro de estos valores. La salvación, redención, conversión son aceptaciones de la verdad de lo dicho, etc. Puesto que estas proposiciones están respaldadas por pruebas selectas, necesitan un principio de selección extrínseco, es decir, son compatibles con la psicología de ser, pero no prueban que sea verdad. La bibliografía de la religión es un almacén útil si uno sabe qué escoger y qué utilizar. Al igual que con las proposiciones anteriores, podemos darles la vuelta y proponerlas como proposiciones teóricas para poner a prueba. Por ejemplo, los valores B definen la religión verdadera, funcional o practicable.
Una combinación de Zen, Tao y humanismo tal vez sea lo que actualmente satisface mejor este criterio. 13. Tengo la impresión de que la mayoría de las personas se alejan de los valores del ser en ocasiones ambientales malas o difíciles que amenazan la satisfacción de las necesidades de, abre paréntesis, campos de concentración, prisiones, hambre, peste, terror, ambiente hostil, abandono, desarraigo, derrumbamiento general de sistemas de valores, ausencia de sistemas de valores, desesperación, etc. Cierra paréntesis. No se sabe por qué unas pocas personas se encaminan en esas mismas malas condiciones hacia los valores B. Con todo, ambas tendencias son verificables. Hipótesis, 2 puntos. Un significado útil de la expresión buenas condiciones lo constituye el término sinergia, definido por Ruth Benedict como condiciones, abre comillas, condiciones sociales e institucionales que fusionan egoísmo y altruismo mediante disposiciones tales que cuando persigo gratificaciones, entre comillas, egoístas, ayudo automáticamente a otros, y cuando trato de ser altruista, obtengo automáticamente satisfacción y recompensa. Es decir, cuando la dicotomía u oposición entre egoísmo y altruismo se resuelve y trasciende. Cierra comillas. Así tenemos las siguientes hipótesis. Es buena aquella sociedad en la que la virtud compensa. Cuanto más sinergia hay en una sociedad, subgrupo, pareja o en el propio ser, más cerca estamos de los valores B. Son malas aquellas condiciones sociales o ambientales que nos enemistan con los demás al hacer que nuestro interés personal y el de los otros sean antagónicos o mutuamente excluyentes, o que las gratificaciones personales, necesidades de, sean tan escasas que no todos puedan satisfacer sus necesidades a no ser a expensas de los demás. En condiciones buenas, cuesta poco o nada ser virtuoso, aspirar a los valores B. En condiciones buenas, el hombre de negocios virtuoso tendrá mayor éxito financiero. El triunfador será más amado que odiado, temido o agraviado, pues en tales condiciones la admiración es más posible, entre paréntesis, sin estar mezclada con erotización o dominación. 14. Hay algunas personas que indican que lo que llamamos buenos empleos y buenas condiciones laborales ayudan en conjunto a que las personas se encaminen hacia los valores B. Así, por ejemplo, las personas con trabajos menos satisfactorios valoran más la seguridad, pero es frecuente que las personas con trabajos más satisfactorios valoren más las posibilidades de autorrealización. Este constituye un caso especial de buenas condiciones ambientales. Otra vez se da aquí la posibilidad de enunciados no normativos que expresan qué condiciones laborales producen mayor integridad, sinceridad, idiosincrasia, etc., sustituyendo así el término bueno por la frase conducente a los valores B. 15. La jerarquía de necesidades básicas y su orden de prepotencia se descubrió mediante la operación de una, entre comillas, biología reconstructiva, es decir, la frustración de qué necesidades es causa de neurosis. Tal vez un día no muy lejano dispongamos de instrumentos psicológicos suficientemente sensibles para poner a prueba la hipótesis de que la amenaza o frustración de cualquiera de los valores B engendra una especie de patología o enfermedad existencial o un sentimiento de disminución humana, es decir, que también son necesidades en el sentido antes señalado,
entre paréntesis, de algo que deseamos para completarnos o llegar a ser plenamente humanos. En todo caso, ahora es posible plantear las cuestiones investigables que todavía no se han indagado. Dos puntos. ¿Qué efectos tiene vivir en un mundo deshonesto, malo, feo, dividido, desintegrado, muerto, estático, lleno de clichés y estereotipos, incompleto, inacabado, sin orden ni justicia, innecesariamente complicado, súper abstracto y simplificado, rudo, carente de humor, intimidad e independencia? 16. Ya he señalado que uno de los significados operacionales utilizables de la, entre comillas, buena sociedad es el grado en que ofrece a todos sus miembros la satisfacción de sus necesidades básicas y las posibilidades de autorrealización y plenitud humanas. A esto podemos añadir la siguiente proposición: la buena sociedad ejemplifica, valora, anhela y hace posible el logro de los valores S. Podemos también dar una formulación no normativa, dos puntos. La eupsiquia abstractamente ideal alcanzaría plenamente los valores S. ¿En qué medida la buena sociedad, entre paréntesis, eupsiquia, es lo mismo que la sociedad sinérgica? Quinto, ¿cómo puede el amor del ser causar desinterés, neutralidad, desprendimiento o mayor lucidez? ¿Cuándo es ciego el amor? Amor con mayúscula inicial. ¿Cuándo es más lúcido y cuándo menos? El paso decisivo lo damos cuando el amor al objeto mismo es tan grande y tan puro, sin ambivalencia, que lo que deseamos es su bien y no lo que puede hacer por nosotros. Es decir, cuando va más allá de ser medio y se convierte en un fin, entre paréntesis, con nuestro permiso. Como por ejemplo con un manzano. Podemos amarlo tanto que no queremos que sea otra cosa. Nos alegramos de que sea tal y como es. Todo lo que lo interfiera, entre paréntesis y entre comillas, se entremeta, solo puede dañarlo y hacer que sea menos manzano o que viva menos perfectamente de acuerdo con sus propias reglas intrínsecas e inherentes. Puede parecer tan perfecto que no nos atrevemos a tocarlo por miedo a perjudicarlo. Ciertamente, si le vemos como perfecto, no existe ninguna posibilidad de mejorarlo. De hecho, todo esfuerzo por mejorarlo, entre paréntesis, decorarlo, etc., es en sí mismo una prueba de que no se ve el objeto como perfecto, de que la imagen mental, entre comillas, desarrollo perfecto que tiene la persona, es para ella mejor que el propio crecimiento del árbol. Es decir, la persona cree que puede hacerlo mejor que el propio árbol, que sabe más que él. Del mismo modo, sentimos semiconscientemente que quien se empeña en mejorar a un perro no ama realmente los perros. A quien siente verdadero amor por ellos, le enfurecerá ver que les cortan la cola, las orejas, rechazará la cría selectiva para conseguir que el perro corresponda al modelo de una revista, al precio de convertirlo en un animal nervioso, estéril, incapaz de parir normalmente, epiléptico, etc. Entre paréntesis,
y sin embargo personas así se tienen por amantes de los perros. Lo mismo vale para quienes cultivan árboles enanos, enseñan a los osos a montar en bicicleta o a los chimpancés a fumar cigarrillos. Así pues, el verdadero amor no interfiere ni exige, entre paréntesis, por lo menos a veces, y puede deleitarse en la cosa misma. Puede, por consiguiente, contemplar el objeto sin astucia, designios o cálculos egoístas. Esto resulta en menos abstracción, entre paréntesis, o selección de partes, atributos o características aisladas del objeto, en una visión que abarca mejor el conjunto sin atomizarlo ni desearlo. Esto equivale a decir que hay una estructuración, organización o configuración menos activa o mutiladora, que es menor la tendencia a adecuarse a teorías o preconceptos, es decir, que el objeto se mantiene más íntegro y unificado, lo que significa que es más él mismo. No se mide tanto al objeto con la vara de la procedencia o improcedencia, importancia o falta de importancia, fondo o figura, útil o inútil, peligroso o inofensivo, valioso o carente de valor, provechoso o no, bueno o malo, u otros criterios de percepción humana egoísta. También se tiende menos a rubricar, clasificar o colocar en una secuencia histórica al objeto, o a verlo simplemente como miembro de una clase, muestra o ejemplo de un modelo. Esto significa que se tiende a tener en cuenta por igual todos los aspectos, importantes o no, o características de partes holísticas del objeto, tanto periféricas como centrales, y que cada parte puede ser deliciosa y maravillosa. El amor del ser, ya se trate de un amante, un bebé, un cuadro o una flor, casi siempre garantiza esta clase de contemplación equitativa con intenso cuidado y fascinación. Los pequeños fallos vistos en este contexto holístico pueden resultar, entre comillas, lindos, encantadores, simpáticos, por ser idiosincráticos, porque dan carácter e individualidad al objeto, hacen que éste sea lo que es y no otra cosa, tal vez también, precisamente, por no tener importancia, por ser periféricos, inesenciales. El amante del ser, entre paréntesis, conocedor del ser, verá, por lo tanto, detalles que el no amante o amante de no captará. También percibirá con más facilidad la naturaleza per se del objeto mismo, en su propio derecho y modo de ser. Es más probable que su delicada y cartilaginosa estructura aparezca bajo esa mirada receptiva, que no es activa, interferente ni arrogante. Es decir, que la forma percibida la determina más su propia forma, cuando se la capta por el conocimiento B, que cuando el que percibe impone imperiosamente una estructura al objeto con una actitud demasiado brusca, demasiado impaciente, demasiado parecida a la del carnicero que despedaza una res para satisfacer su apetito, o a la del conquistador que exige una entrega incondicional, a la del escultor que modela una arcilla sin estructura propia. Sexto, ¿qué personas escogen o no los valores del ser?
y en qué condiciones. Las pruebas de que disponemos muestran que las personas, entre comillas, sanas, entre paréntesis, autorrealizadoras, maduras, caracteres productivos, etc., escogen más a menudo los valores B. Lo mismo hace la mayor parte de las personas más, entre comillas, grandes, más admiradas y amadas a lo largo de la historia. Entre paréntesis, ¿es por eso por lo que se las admira, se las ama y se las considera grandes? La experimentación con animales sobre la elección muestra que los hábitos fuertes, el aprendizaje previo, etc., disminuyen la eficacia, flexibilidad y adaptabilidad biológicas en la elección de la autocuración, por ejemplo, en ratas adrenalectomizadas. Los experimentos sobre la familiarización demuestran que la gente continuará escogiendo y prefiriendo incluso lo ineficaz, lo molesto e inicialmente no preferido, si antes se la ha obligado a escogerlo durante un periodo de 10 días. La experiencia general con los seres humanos confirma estos descubrimientos, por ejemplo, cuando se trata de buenas costumbres. La experiencia clínica indica que esta preferencia por lo habitual y familiar es mayor y más rígida, compulsiva y neurótica en personas que son más ansiosas, tímidas, reprimidas, etc. Las pruebas clínicas y algunas pruebas experimentales señalan que tener valor, salud, creatividad y un ego fuerte hace que tanto en los adultos como en los niños sea más probable la elección de lo nuevo, lo no familiar e inhabitual. La familiarización, en el sentido de adaptación, puede también frenar la tendencia a la elección de los valores B. Los malos olores dejan de oler mal, lo chocante deja de serlo. Nos adaptamos a las malas condiciones y ya no las notamos, es decir, que dejan de ser conscientes aun cuando sus malos efectos continúen sin percatación consciente, como por ejemplo los efectos de un ruido incesante, de la fealdad permanente o la mala alimentación crónica. Una verdadera elección implica la presentación igual y simultánea de las alternativas. Las personas habituadas a un tocadiscos que reproduzca mal el sonido lo prefirieron a un aparato de alta fidelidad. Las personas acostumbradas a este último prefirieron este. Pero cuando los dos grupos pudieron escuchar ambos sistemas de reproducción de sonido, el bueno y el malo, los dos escogieron finalmente la mejor reproducción en alta fidelidad. Entre paréntesis, Eisenberg. La mayor parte de la bibliografía experimental sobre discriminación muestra que ésta es más eficaz cuando las alternativas están simultáneamente presentes y cerca, más que separadas. Cabe esperar que la selección del más bello de dos cuadros, el mejor de dos vinos o la más vivaz de dos personas será más probable cuanto más cerca estén en el espacio y tiempo. Propuesta de un experimento. 2 puntos. Si la gama de calidades va del 1, malos cigarros, vino, tela, queso, café, etc., al 10, buenos cigarros, vino, etc., es probable que las personas acostumbradas al nivel 1 escojan el 1, si la única alternativa de elección está en el otro extremo, el 10, por ejemplo.
pero es probable que la persona escoja el 2 con preferencia al 1, el 3 con preferencia al 2, etc., y se acerque así a la elección del nivel 10. Las opciones alternativas deberían estar en la misma esfera discursiva, es decir, no demasiado alejadas. Si aplicamos la misma técnica a quienes están acostumbrados al buen vino, dándoles a escoger entre el 10 y el 9 y el 8, el 5 y el 4, etc., probablemente seguirán escogiendo el valor más alto. En los diversos sentidos mencionados es posible concebir la terapia descubridora como conducente a un proceso de, entre comillas, elección verdadera. La capacidad de tomar verdaderas decisiones es mucho mayor después de una buena terapia que antes. Es decir, que está constitucional más que culturalmente determinada. Está determinada por el yo más que por los, entre comillas, otros, internos o externos. Las alternativas son conscientes más bien que inconscientes. El miedo disminuye, etc. Una buena terapia incrementa la tendencia a preferir los valores B, así como a ejemplificarlos. Esto implica que los determinantes caracterológicos de los electores deben también mantenerse constantes o ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, aprender que la mejor elección, la más alta en la jerarquía de valores, más cerca de los valores B, sabe mejor si la probamos. Es más difícil para las personas traumatizadas, condicionadas negativamente o generalmente neuróticas, para la gente tímida, limitada, empobrecida, coartada, rígida, estereotipada, convencional, etc., porque pueden tener miedo de intentar la experiencia, de probar el sabor, o pueden negar la experiencia, suprimirla, reprimirla, etc. Este control caracterológico vale, en principio, tanto para los determinantes constitucionales como para los adquiridos. Muchos experimentos muestran que la sugestión social, los anuncios irracionales, la presión social y la propaganda tienen considerable efecto contra la libertad de elección e incluso contra la libertad de percepción. Es decir, puede haber una mala percepción de las opciones que lleva a una mala elección. Este efecto perjudicial es mayor en las personas conformistas que en las independientes y más fuertes. Hay razones clínicas y psicológico-sociales para predecir que este efecto es mayor en los jóvenes que en los mayores. Con todo, estos efectos y otros semejantes, producidos por el condicionamiento subliminal, la propaganda, la sugestión de prestigio, los falsos anuncios, estímulos subliminales, refuerzo positivo solapado, etc., se basan en la ignorancia, ceguera, falta de discernimiento, ocultación, mentira e ignorancia de la situación. Es posible eliminar la mayoría de estos efectos haciendo que el elector ignorante tome conciencia del modo en que se le está manipulando. La elección realmente libre, en la cual el principal factor determinante es la naturaleza íntima e intrínseca del elector, se ve estimulada por la ausencia de presiones sociales, por una personalidad más bien independiente,
por la madurez cronológica, la fuerza y el coraje, más que por la debilidad y el miedo, y también por la verdad, el conocimiento y la conciencia. La satisfacción de cada una de estas condiciones debería aumentar el porcentaje de las elecciones B. La jerarquía de valores, en la cual los valores B son los más altos, está determinada en parte por la jerarquía de las necesidades básicas, el predominio de la homeostasis sobre el crecimiento, etc. En general, cuando hay dos carencias para satisfacer, se escoge la más apremiante, es decir, la, entre comillas, inferior. Por consiguiente, la preferencia previsible y altamente probable por los valores S descansa en principio en la previa gratificación de los valores inferiores y más acuciantes. Semejante generalización genera muchas predicciones. Por ejemplo, que la persona frustrada en su necesidad de seguridad preferirá la verdad a la mentira, lo bello a lo feo, la virtud al mal, etc., con mucha menos frecuencia que quien tiene satisfecha su necesidad de seguridad. Esto entraña una reformulación del ancestral problema. ¿En qué sentido los placeres, entre comillas, superiores, Beethoven, por ejemplo, son más elevados que los, entre comillas, inferiores? Por ejemplo, Elvis Presley. ¿Cómo podemos demostrárselo a alguien, entre comillas, colgado de los placeres inferiores? ¿Es posible enseñarlo, especialmente a alguien que no quiere que se lo enseñen? ¿Cuáles son las resistencias a los placeres superiores? La respuesta general que se añade a las consideraciones anteriores es: los placeres superiores saben, sientan mejor que los inferiores, por ejemplo, a cualquiera a quien se pueda persuadir de probar los dos. Pero todas las condiciones experimentales especiales ya citadas son necesarias para que la persona pueda hacer una elección real, es decir, para que pueda comparar plena y libremente ambos sabores. El crecimiento es teóricamente posible solo debido a que los sabores superiores son mejores que los inferiores y a que la satisfacción inferior se vuelve aburrida. Entre paréntesis, véase en el capítulo 4 de El hombre autorrealizado un estudio del desarrollo a través del deleite y eventual aburrimiento con y búsqueda consiguiente de nuevas experiencias superiores. Existen factores constitucionales de otro tipo que también determinan las elecciones y por lo tanto los valores. Se ha descubierto que la eficacia de elección, especialmente de un buen régimen alimenticio, en las gallinas, las ratas de laboratorio y animales de granja, varía desde el nacimiento. Es decir, que algunos animales son buenos electores y otros no, en un sentido biológico. Si se deja que los electores ineficaces escojan por sí mismos, enfermarán y morirán. En el mismo sentido, hay informes no oficiales de psicólogos de niños y de pediatras referentes a los infantes humanos. Todos estos organismos también varían en la energía con que lucharán para conseguir la satisfacción y superar la frustración. Además, la labor realizada con adultos sobre constitución física
muestra que los diferentes tipos de estructura corporal revelan diferencias en la elección de satisfacciones. La neurosis es un poderoso agente destructor de la eficacia en la elección, la preferencia por los valores B, por las satisfacciones de verdaderas necesidades, etc. Es incluso posible definir la mala salud psicológica por el grado de elección de aquello que es malo para la salud del organismo, entre paréntesis drogas, alcohol, mal régimen alimenticio, malas compañías, malos empleos, etc. Las condiciones culturales, además de todos los efectos obvios, constituyen las principales determinantes del espectro posible de elecciones, carreras, regímenes alimenticios, etc. Las condiciones económico-industriales son específicamente importantes. La gran industria, por ejemplo, que busca beneficios a través de la distribución en masa, es muy buena a la hora de proveernos de ropa bien hecha y barata, y muy mala en cuanto a abastecernos de alimentos buenos, no contaminados, como pan sin aditivos, carne sin insecticidas, aves sin hormonas, etc. Por lo tanto, podemos esperar que los valores B sean decididamente preferidos por 1. Las personas más sanas, maduras; 2. Los mayores; 3. Los más fuertes, más independientes; 4. Más valientes; 5. Más educados, etc. Una de las condiciones que incrementará el porcentaje de elección de los valores B es la ausencia de una fuerte presión social. Todo lo dicho anteriormente puede reformularse en términos no normativos para quienes se sientan incómodos con el uso de los términos bueno y malo, superior e inferior, etc., aun cuando puedan definirse operacionalmente. Un marciano no humano podría preguntar: ¿cuándo, por quién y en qué condiciones se escoge la verdad mejor que la falsedad, lo integrado mejor que lo desintegrado, lo completo mejor que lo incompleto, lo ordenado mejor que lo desordenado, etc.? También es posible plantear de manera accesible otra antigua cuestión, la de si el hombre es básicamente bueno o malo. Sea cual sea la definición que demos a estos términos, resulta que el hombre tiene impulsos buenos y malos, se conduce bien y mal. Entre paréntesis, claro que esta observación no responde a la cuestión de cuál modo es más profundo, básico o instintivo. Por razones de investigación científica, será mejor que reformulemos esta cuestión del siguiente modo: ¿en qué condiciones y cuándo querrá alguien escoger los valores B, es decir, ser bueno? ¿Qué clase de sociedad la favorece? ¿Qué clase de educación, de terapia, de familia? Estas cuestiones nos ofrecen la posibilidad de preguntar: ¿cómo podemos hacer que los hombres sean, entre comillas, mejores? ¿Cómo podemos mejorar la sociedad?